Hola gente, soy Juan y hoy vamos a estar viendo cómo panelizar PCBs, así que comencemos. Bueno, antes que nada, este video está auspiciado por PCBWay. Para quien no lo sepa, los PCBs de manera industrial o en producción se manejan panelizados. ¿Qué es el panelizado de un PCB? Es cuando en una misma placa en realidad tenemos múltiples PCBs individuales. Es decir, que un PCB grande contiene muchos PCBs chicos, es decir, que tenemos el mismo diseño repetido un número de veces. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es muy sencillo, es facilitar los procesos que siguen a la realización del PCB. Esos procesos son generalmente el ensamblado y quizás el testeo posterior de la placa. Imagínense que nosotros tenemos una placa diminuta, mucho más chica que estas o que estas, que mide 2 centímetros por 2 centímetros. Eso es difícil de manipular hasta para un humano. Imagínense si tiene que producir un montón de esas por hora. Bueno, eso se vuelve muy ineficiente. Entonces, lo que se hace es montar un montón de placas chiquititas individuales sobre un panel. Ese panel se trabaja como si fuera una placa grande y después se corta o se separan las placas individuales. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy acá. Existen máquinas que se llaman pick and place, que son las que colocan componentes, ya sean SMD o through-hole, de manera robotizada, automatizada y de manera justamente muy veloz. Esas máquinas no pueden manejar placas individuales, sino que únicamente manejan paneles. Los paneles tienen una característica adicional, además de ser muchas placas una al lado de otra y que están unidas físicamente por el sustrato, es que tienen generalmente dos rieles, 2 o 4 rieles, dependiendo de si tienen todo en borde o no. Y esos rieles lo que hacen es permitirle a la máquina, a la pick and place y a todas las cintas que mueven estas placas entre diferentes etapas, agarrar la placa de algún lugar estable y que no va a interferir con el montaje de ningún componente. Es material que después se termina desperdiciando, sí, pero no importa porque ayuda al proceso y es relativamente poco el desperdicio frente a lo que ganamos en tiempo, eficiencia y demás factores productivos. Acá tengo este hermoso panel producido por PCBWay, en el que podemos ver que tenemos dos rieles, un riel superior y un riel inferior que no forman parte de las placas finales o lo que conforma el producto final. Tenemos 5 placas que sí son de interés para nosotros y después todo el resto se considera desperdicio. Dentro de lo físico vemos que todas las placas están puestas una al lado de la otra sin que haya ningún espaciado entre ellas, y lo mismo para los rieles. Si la damos vuelta, vamos a notar algo muy similar. Tenemos todas las placas juntas y no hay nada más. Sin embargo, acá se puede ver un poquito estas marquitas verticales que van a lo largo de toda la placa, y también, si pudiéramos verlo con más detalle, tenemos dos cortes que ahora corren vertical, que son para los rieles. Este tipo de corte se conoce como V-score o simplemente score, y este V-scoring lo que en realidad es que dos cuchillas gigantes vienen y troquelan, entre comillas, más que un troquelado, es como que marcan la placa a lo largo de estas líneas. Con ese marcado lo que se hace es disminuir la sección del material que está formando la placa y después nos va a permitir cortarlas, ya sea con otra máquina o con la mano. Esto tiene una ventaja, que es súper rápido, es sencillo, es limpio, porque acá simplemente son dos cuchillas y las cuchillas no dejan residuo prácticamente. La desventaja es que solamente podemos cortar de manera rectangular. Fíjense que si nosotros tuviéramos una L, ya no la podríamos formar porque necesitamos una cuchilla que vaya de punta a punta y necesitaríamos otra de punta a punta. Esa L en realidad terminaría cortando el resto de la placa y yo no quiero que suceda eso. Entonces, para formas sencillas sirve el V-scoring porque puedo cortar a todo el largo y el ancho de la placa. Sin embargo, para formas más complejas, esta técnica no nos va a servir. Otra técnica utilizada es lo que se conoce como mouse bites. Los mouse bites son en realidad parte de otro método que se llama routing. El routing es como el nombre suena, básicamente se rutean canales a lo largo de la placa y con este ruteo de canales lo que se logra es separar una placa de otra. Lógicamente, si es routing es porque hay una mecha que está comiendo el material. Si está comiendo el material es que tiene un espesor, es decir, las placas ya no pueden ir pegadas una con otra. Ventajas que tiene esto, que podemos hacer, por ejemplo, este corte que tenemos acá. Podemos hacer cualquier corte con una forma completamente arbitraria.
Desventajas que tenemos, el espaciado entre placas. Ahora queda un espacio entre una placa y otra placa. En este caso las placas son bastante rectangulares, así que con eso solo ya nos alcanzaría. Sin embargo, necesitamos, por una cuestión mecánica y de rigidez, tener algo más o menos en el medio que una placa con la otra, para que no flexione demasiado si tenemos una pick and place intentando colocar un componente ahí. Es ahí donde entra en juego este tab que tenemos acá, esta pestañita, que tiene agujeros o micro perforaciones de un lado y del otro. Eso significa que si nosotros la queremos partir, se va a partir por los agujeritos, es literalmente un troquelado. Se va a partir por los agujeritos de un lado, del otro, y después con una pinza podemos retirar el excedente que quede. Eso lo que nos permite es tener una placa con una forma arbitraria y sostenerla mecánicamente al resto de las cosas a través de un método que se puede remover. Ventajas que nos da muchísima flexibilidad a la hora de pensar cómo distribuir las placas. Desventaja que nos va a dejar un residuo, un pequeño residuo cuando lo cortemos, que es propio de cómo está hecho los agujeritos. Hay un agujero al lado del otro y cuando lo cortemos obviamente van a quedar como medialunitas de un lado de la placa y del otro. Acá fíjense que para esta placa lo que yo hice fue, quería esquinas redondeadas pero también la quería panelizada, así lo que hice fue simplemente agregar un camino de ruteo, que es una pista en el PCB, ahora lo vamos a ver todo en Altium. Es una pista que nada más le marqué la curvita, entonces viene la mecha baja, le hace el redondeo y le hace el redondeo. Acá lo estoy pudiendo hacer justamente porque tengo un espesor entre placa y placa. En esta otra, en la roja, eso no lo podía hacer porque no tengo espesor entre placa y placa. Nuevamente, fíjense que acá lo que tenemos es un B-score en la parte de abajo, porque no necesito que sea ruteado, ya está. Puedo cortar todo el riel de abajo de un tirón directamente y todo el riel de arriba de un tirón directamente también. Otra ventaja que tienen los paneles es que podemos poner información en los rieles. Por ejemplo, acá yo puse de qué placas eran, ESP Programmer, puse el fabricante, puse la fecha, puse quién lo diseñó, puse mi logo y acá abajo puse unas marquitas en color blanco con el silkscreen. Generalmente esto, si hay paneles grandes, se usa para marcar con un fibrón indeleble si hay alguna placa que no pasó testeo o que tiene algún defecto. Entonces es muy fácil y muy rápido de indicar en un panel grande si alguna tuvo una falla. Del otro lado, fíjense que en este caso yo decidí no anotar nada, pero el fabricante puso un código de ellos en el riel, lo cual está perfecto, porque este riel se va a cortar y se va a desperdiciar, o sea que va a terminar en la basura. Entonces no ensucia nuestra placa con un código que es de ellos. El código queda en el riel, que el riel se tira. Así que me parece que desde ese punto de vista es una muy buena solución. Además, los rieles tienen más cosas. Fíjense que tenemos en las esquinas unos circulitos dorados, que esos se llaman fiducials. Los fiducials son marcas de calibración, por si queremos hacer ensamblado a través de una pick and place, que lo que nos permiten es que de manera óptica se haga una alineación muy precisa de la placa, porque nosotros sabemos exactamente las coordenadas en el software de dónde están cada uno de esos puntitos. Entonces la máquina, viendo dónde están físicamente esos puntos y después sabiendo dónde deberían estar, puede hacer una corrección para acomodar correctamente los componentes. Además tenemos agujeros. Estos agujeros los podemos hacer por si la máquina necesita alguna forma de montar la placa, pero podemos tener unos pines cónicos en cada una de esas esquinas, entonces nosotros más o menos acomodamos la placa, la empujamos y ya se alinea sola. Eso también puede ser un uso de esos agujeros y también tiene más usos que podemos llegar a discutir. Así que, ¿por qué ahora no pasamos al software y vemos todo esto? Bueno, gente, acá tengo el proyecto de Altium que habíamos hecho la vez anterior. Tengo el programador con su esquemático que ya explicamos. Y acá tengo la plaquita en 3D, donde podemos ver que nada, que es una placa individual. ¿Cómo paso yo de esto a un panel? Acá tengo el panel. Y fíjense que acá están pasando un montón de cosas a la vez. Bueno, lo primero que voy a hacer es crear un proyecto de Altium nuevo. Nuevo proyecto. Le voy a poner SP Pro Video. Lo vamos a crear. Ahora voy a venirme y voy a agregarle
un PCB nuevo a este proyecto que acabo de hacer. Fíjense que no creé esquemático, solamente un PCB. Lo voy a guardar con control S, lo voy a guardar, le dejo el nombre que viene por defecto. Vamos a apretar la P para hacer un place y nos vamos a venir a Embedded Board Array /Panelize. Vamos a apretar la tecla tabulador que nos va a abrir esta ventana de acá al costado. Apretamos los tres puntitos y acá nos va a dejar elegir qué proyecto o qué placa en realidad queremos importar. Me voy a venir a la del programador y voy a seleccionar el PCB. Y fíjense que acá ya tengo la placa del programador. Yo voy a decir que, ahora después la roto, voy a decir que columnas voy a dejar una y voy a hacer la misma placa que hice antes. Pongo que 5. Fíjense que me las dejó demasiado espaciadas. Vuelvo a apretar tabulador. Voy a hacer que el row margin, es decir, la distancia entre placa y placa, voy a hacerla 0 por ahora. Y fíjense que acá me quedó. La voy a rotar y ahí ya la coloqué. Perfecto. Lo que voy a hacer ahora es mover todo este panel a las coordenadas 0, 0 por una cuestión de comodidad. Voy a poner la grilla en milímetros. Voy a cambiar las unidades de trabajo con la Q. Y ahora sí voy a mover toda esta placa para que me quede efectivamente la esquina de la primera placa en el 0, 0. Ahí está, que es mucho más fácil hacerlo una vez que ya tenemos la grilla en milímetros y que esto está algo alineado. Perfecto, ahí tengo la esquina inferior izquierda en el 0, 0, es decir que la esquina de la placa, entre comillas, está en 0,65 milímetros, que es esta esquina de acá arriba. Ahora lo que voy a hacer es cambiar la forma de la placa. Para eso me voy al modo 1 y voy a ir a Design, Redefine Board Shape. Fíjense que no me deja bajar más del origen, o sea, no puedo tener coordenadas negativas, al menos en el eje Y. Así que lo que voy a hacer es subir esta placa. La voy a subir, por ejemplo, 7 milímetros, que va a ser la altura de mi riel. O sea que me va a quedar en 72. Lo que hice fue separar 7 milímetros del origen desde este punto. Vuelvo a editar y ahora sí, Design, Redefine Board Shape. Ahí me voy a venir hasta la esquina superior que está en, fíjense que me dice en la esquina superior izquierda de la pantalla 72 milímetros. Me voy a subir 7 más, o sea hasta 79. Perfecto, ahora me voy a venir hasta el borde de la placa y voy a bajar del todo hasta que me quede alineado un rectángulo. Y ahora voy a apretar la tecla 2 y fíjense que acá ya tenemos todas las placas en el medio, tal cual lo teníamos en el original, y nos quedan dos pedazos de placa, uno arriba y uno abajo. Si nos venimos al proyecto que ya tenía creado y nos vamos a View Configuration, que acá es donde están todas las capas, fíjense que tenemos dos capas mecánicas, una que se llama Route Toolpath, que en este caso no la usé, y otra que se llama VCAT. Nosotros en el proyecto que acabamos de generar vamos a necesitar la de VCAT. Así que fíjense que en Mechanical no está. Vamos a decirle Add Mechanical Layer, Layer Type VCAT, y la vamos a dejar directamente así. Perfecto. Acá puede ser que venga de un color, puede ser que venga de otro, es lo mismo, no nos interesa demasiado. Ya tenemos la capa VCAT, así que si nosotros nos venimos a VCAT, vamos a hacer líneas. El grosor de estas líneas, como es un VCAT, no tiene importancia. La voy a hacer de 1 milímetro muy grosera para que se vean. Las voy a iniciar, por ejemplo, desde acá y las voy a seguir un poco de largo. Perfecto. No sé si ahora me va a dejar editarla para los negativos. Menos 10. Sí, me deja... Bueno, ahí está. Perfecto. Listo. Ahí tengo que sobresale un poco de arriba y un poco de abajo. De vuelta, las dimensiones de esto no son para nada críticas. No importa cuánto se pasan de arriba o de abajo. Simplemente que esté en el lugar donde vamos a hacer el VCAT. Acá va a venir la cuchilla y va a hacer el corte. O sea que el ancho de esta pista no importa. La voy a afinar un poco para que se vea más, pero nada más que eso. Ok, ahora lo que quiero hacer es copiarla. Control C, la copio en este punto y la voy a pegar entre todas las partecitas de la placa. Perfecto. Entonces ya tenemos todas las líneas verticales definidas. Ahora hay que definir la horizontal. Tengo acá pegada una, la voy a pegar por acá y la voy a extender. No me deja de vuelta extenderla a los negativos, así que en
X, vamos a ponerla en -10. Ahí está. Perfecto. Y ahora voy a copiar esta de vuelta. Control C, la copio en este punto y en el borde de la placa la voy a pegar. Perfecto, ahí está. Entonces, si le hacemos un highlight a esta capa, fíjense que las únicas líneas que tenemos son las del VCAT. Es decir, que después el operario, cuando tenga que troquelar o hacer el corte con la máquina, lo va a hacer únicamente con estas líneas de guía. No es necesario que tenga ninguna medida específica. Por las dudas, a mí siempre me gusta agregarle un texto, que puede ser que diga VCAT o VScore, es lo mismo. Vamos a ponerle VCAT, no importa la letra, no importa nada, lo importante es que diga algo. Esto después no sale en nuestra placa, no lo ve nadie más que las personas que están fabricando esto, que en este caso va a ser PCBWay, por lo que queda ahí, perfecto, listo, ya está. Esta es una capa que tiene información para la fabricación, no va a ser visible después cuando fabriquemos nuestro PCB. Bien, entonces ahora lo que nos faltaría serían toda la información de serigrafía y todo lo que tenemos acá al costado. Bien, más importante que la serigrafía, también se le puede decir B-Group a la línea, más importante que la serigrafía son los agujeros. Estos agujeros generalmente se ponen en una distancia determinada de las esquinas, dependiendo de la máquina que estén por usar. Fíjense que en este caso está 1, 2, 3 milímetros. Está a 3 milímetros de cada esquina y este está a 3 milímetros y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 milímetros de la otra. Nada, en este caso me los voy a copiar por una cuestión de Control C, me los voy a copiar desde la esquina. Son agujeros nada más, las dimensiones dependerán del proyecto. En X, perfecto. Y de vuelta, si tienen una casa que les va a ensamblar este tipo de cosas, les pueden preguntar a ellos directamente en dónde prefieren poner los agujeros para las máquinas. En mi caso, como los estoy ensamblando yo, no tengo que hacer esa pregunta porque me las puedo arreglar con lo que a mí me guste. Otra cosa importante sí a tener en cuenta son los fiducials. Los fiducials, bueno, acá me queda justo tapado por un componente, pero los fiducials son una marca que tienen dimensiones particulares que después le permiten a la inspección óptica hallar la placa. Fíjense, acá tengo abierta una página que en el contexto de un panel, el panel tiene fiducials, es decir que acá este panel tiene 4 fiducials y después a su vez cada una de las placas estas también tiene fiducials. Tiene uno acá y otro acá arriba. Es decir que tenemos panel fiducials y global fiducials para la placa. Después está lo que se llama local fiducials, que son muy usados cuando tenemos encapsulados muy grandes y delicados, como por ejemplo un VGA, que requiere de una alineación muy precisa. Entonces se van agregando más fiducials cuanto más precisión se requiere. Al panel siempre hay que ponerle. Y de ser posible, a las placas también. Si a una placa no le ponen y el panel tiene, se puede estimar bastante bien dónde está la placa en relación a los fiducials del panel. Pero bueno, siendo que son prácticamente gratis, colocarlos no cuesta nada. Por ejemplo, este fabricante pide entre 1 y 3 milímetros la parte interior, por lo tanto vamos a colocar 2. Y después que se prefieren 3 veces esa distancia de radio del círculo exterior. La verdad no sé si este fiducial cumple con eso. Este fiducial tiene 0,5 de radio interior, es decir, tiene 1 milímetro de diámetro. Y la parte externa tiene 1,5 de radio, o sea, tiene 3. Es decir que, bueno, este fiducial en particular cumple con esta recomendación. Pero bueno, de vuelta, esto siempre lo pueden consultar o lo buscan en internet, valores típicos, o pueden consultar directamente con el fabricante del PCB. De vuelta, acá estamos en los recursos de Altium, que es una especie de blog, en el cual de vuelta fíjense que nos recomiendan lo mismo que nos decía y que el tamaño del fiducial generalmente es de 1 a 3 milímetros. Así que bueno, dentro de todo esto está bastante bien. Me voy a copiar este footprint de fiducial que me lo fabriqué yo, que fíjense que es básicamente, si lo vemos en 3D se va a ver mejor. Lo que tenemos es un solder mask expansion,
que quiere decir que no va a haber nada de solder mask del color que vayamos a usar en el área grande, ni tampoco en la chiquita. Entonces va a quedar pelada la superficie de la placa tratada con el tratamiento de superficie que elijamos. Por ejemplo, si queremos Zenig o queremos alisado por aire caliente con o sin plomo, bueno, va a quedar con esa terminación el centro de esto. Vamos a pegarlo en las 4 esquinas en el mismo lugar. De vuelta, esto si tienen preferencias por el fabricante, le pueden preguntar a ellos directamente. Todos los fabricantes están bastante bien predispuestos con este tipo de cosas, porque varía mucho entre fabricante y fabricante, a veces con algunos detalles, así que nada, si tienen dudas, le preguntan a algunos, se hacen los interesados de última y les van a dar una mano. Perfecto, ya tenemos definidos entonces los agujeros, las líneas de VCAT, los fiducials, y nos falta únicamente el texto, que es lo más fácil. Fíjense, acá yo que puse el nombre de la placa, puse la fecha, que fue 6 del 23, puse la cantidad de placas que ordené de esa tirada, que fueron 5 paneles, que estaban hechos por PCBWay, que lo diseñé yo, y acá siempre dejo lugar por si la empresa quiere poner un código interno. En este caso lo pusieron en otro lado del panel, no hay problema. Lo pusieron en la parte posterior, en el riel de abajo, lo cual no me molesta para nada. Pero bueno, si la empresa quisiese borrar este texto y ponerlo acá, lo podría hacer. Y también puse mi logo. En el lado de abajo puse un rectángulo, es literalmente un rectángulo relleno, en la capa de Top Overlay, en el cual no tiene nada escrito, y es para que después se pueda escribir durante producción. Acá tengo además una capa que se llama Board Shape, que es básicamente el outline de todo el panel, que esa la tenemos que agregar. De todas maneras, se puede inferir por la información de que acá nosotros ya lo dibujamos bien. Pero bueno, vamos a venirnos a las capas, al View Configuration. Vamos a hacer Mechanical, una Mechanical nueva. Vamos a hacer Board Shape. Le damos OK. Y acá ya tenemos la capa verde, Board Shape. Y lo que vamos a hacer es hacer un contorno de todo el panel. Bien, perfecto. Y ahí ya tenemos definido todo, más allá de las etiquetas que yo no le puse ahora. Pero bueno, si nosotros mandásemos a fabricar esto, ya estaría todo listo como para que nos fabriquen un panel. Acá tengo el panel de la otra placa. Y fíjense que esto tiene de interesante que acá tengo una capa mecánica que se llama Route Tool Path, que es la que habíamos visto antes. Si le damos a Add Mechanical Layer y acá seleccionábamos el Layer Type de Route Tool Path. Acá en este caso, como ya está agregada, no me deja agregar otra. Pero bueno, básicamente lo que tiene esta capa son estas líneas. Estas son rectas o curvas que lo único que hacen es indicarle al software que por acá va a tener que pasar una mecha de ruteo con un ancho particular. En este caso, fíjense que la mecha es de 2 milímetros y cuando pase lo que va a hacer es comer en esos 2 milímetros. Si nosotros lo vemos en 3D, es exactamente lo que está marcando el software acá, que se hace como transparente, y es porque se está removiendo material de la placa. Acá tenemos en más detalle los mouse bites, que podemos ver que son agujeros distribuidos a lo largo de una sección donde se va a hacer el corte. Después nosotros venimos con un alicate y esto lo podemos cortar muy fácilmente, de modo que nos queda un corte bastante sencillo entre placa y placa. Si lo vemos desde acá, únicamente son agujeros, son perforaciones. En este caso la primera es de 0,8 y las dos del centro son de 0,5. ¿Qué tiene desventaja esto? Que si lo ponemos cerca de una zona delicada en la placa, corremos el riesgo de romper la placa. Fíjense que acá alrededor no hay nada, porque justamente no lo podemos poner muy cerca de cosas porque vamos a estar estresando la placa al momento de cortarla. Entonces, con esto hay que tener algo de cuidado. Lo mismo sucede para esta placa, con los VCAT. Fíjense que yo alejé el plano de masa, le dejé tolerancia entre el centro de donde está el corte y la placa, justamente porque después yo sabía que las iba a cortar. Fíjense que acá está todo retraído, medio milímetro al menos, desde el borde de la placa. Eso se puede configurar en Altium desde una regla. Si nos vamos a Design, Rules, Board Outline Clearance y nos venimos acá, fíjense que tenemos desde el borde, tenemos 0,5 milímetros
sea lo que sea. Eso significa que a menos de medio milímetro del borde de la placa no podemos colocar nada. Eso nos da margen para que cuando venga la máquina que hace el corte del panel no se lleve nada puesto. Bueno, lo que nos está faltando antes de irnos es generar los archivos que vamos a subir. Así que vamos a ir a File, Fabrication Outputs, Gerber Files o Gerber Files, como les quieran decir. Pueden elegir milímetros o pulgadas, hoy en día da lo mismo. Y las capas, dependiendo de qué versión de Altium tengan es cómo se va a mostrar esto. Pero las que sí o sí queremos son Top Overlay, Paste no, porque no vamos a estar mandando esto en Saplar, pero si la dejan no pasa nada. Top Solder sí, Top Layer, Bottom Layer, Bottom Solder también. Paste no, Overlay sí, Mechanical 1 por las dudas la dejan, VCAT muy importante y Board Shape. Después, si ustedes quieren dejar más capas, no pasa nada, porque la gente de PCBWay las va a ignorar y el PCB se los va a fabricar igual. Entonces, dejan todo el resto como está, yo no le toco nada nunca, queda así como está y le dan OK. Esto va a generar un montón de cosas y les va a abrir un archivo de este tipo que tiene todo lo necesario para fabricar su PCB. Vamos a volver a nuestra placa y vamos a ir de vuelta a Files, Fabrication Outputs, NC Drill Files. Dejamos la misma unidad que hicimos en el otro. Si dejamos milímetros ponemos milímetros y si dejamos pulgadas dejamos pulgadas. Le damos OK, se nos vuelven a generar cosas y ya está. Ahora tenemos que ir a la carpeta donde está esto. Nos venimos a Projects, acá, le damos a Explore, nos damos a Project Outputs y acá fíjense que tenemos todos los archivos. El Status Report y el APRLib no son necesarios, este TXT sí, y todos los demás, si los dejan, no pasa nada. O sea, hay archivos de más, no pasa nada. Los van a colocar en un archivo zip, si tienen WinRAR o 7-zip es lo mismo, en formato zip. Siempre es lo mejor, no hace falta que estén muy comprimidos, la verdad. Y fíjense que acá ya tenemos el archivo zip. Yo siempre le cambio el nombre porque después este nombre queda por todos lados, así que siempre le cambio a SPPro Video o el nombre de su proyecto. Bien, perfecto. Este archivo .zip es el que vamos a tener que subir en PCBWay. En PCBWay le vamos a dar a Quote Now, aunque no tenga nada puesto. Y acá sí vamos a tener que empezar a configurar cosas. Vamos a poner panel por cliente, Xout Allowance. Esto significa que si hay una placa que no pasa el testeo en el panel, la van a dejar en el panel, la van a marcar, pero que no nos van a dar otra. Es decir, si pedimos 5 placas y de una hay una zona del panel que está mal, nos van a dar eso, no nos van a fabricar más. La mayoría de las veces salen bien y no es necesario. Yo siempre pongo que lo acepto y hasta ahora nunca tuve problema. ¿Cuántos diseños diferentes hay en el panel? En este caso es uno solo porque es la misma placa que se repite siempre. Tamaño del set, es decir, del panel completo. Nos tenemos que venir a Altium, nos fijamos acá en la esquinita y fíjense que estamos en 100 por 79. Vamos a pedir, por ejemplo, 10 sets, es decir, vamos a estar pidiendo 10 paneles de 5 cada uno, o sea, 50 placas individuales. Son de 2 capas, material FR4, esto lo dejo como está, esto lo dejo como está. Acá tenemos el color de la solder mask, que en mi caso yo la había elegido roja, el color del silk. Acá tenemos la terminación, remove product number, le vamos a poner que sí, specify a location, después les van a preguntar en dónde. Y después tenemos el stencil. El stencil tiene otra ventaja cuando hablamos de un panel, es que podemos armar muchas placas a la vez. Entonces el stencil cubre todas las placas que haya en un panel en vez de una a una. Entonces nos facilita el trabajo. Le vamos a poner que sin el framework, es decir, solamente vamos a recibir la chapa. Vamos a seleccionar el custom size pero con el área más chica para ahorrar en envío. En mi caso la placa solamente tiene top. O sea, solo tiene componentes de un lado. Si su placa tuviese componentes de dos lados, tendrían que pedir top y bottom, ya sea en un solo stencil o en ambos. La cantidad de stencils que quieren, el grosor, que con el que viene por defecto anda bien, y si quieren algo más se lo pueden pedir acá. Entonces, le vamos a dar a calcular.
Por ejemplo, acá nos dice que va a valer $30. Vamos a seleccionar el envío, en este caso a Argentina. Que bueno, el envío a Argentina es bastante saladito, ¿qué se le va a hacer? Y fíjense, acá estamos pagando $109 por 50 placas, o sea, un poquito más de $2 por placa con envío incluido, que no me parece un precio para nada caro. Si viven en otro país donde tengan envío más barato, bueno, les va a salir más barato. En este caso le van a dar a Save to Cart. Y acá les va a pedir que suban los archivos Gerber que acabamos de generar, que en mi caso están acá. O sea que los voy a subir. Y si yo le doy a Submit Order Now, automáticamente alguien se va a poner a revisar que ya esté todo bien. Una vez que el panel esté todo ok, o sea que alguien lo haya revisado y que no hay ningún error, nos van a dar la opción de pagar. Si hay algún error, nos van a mandar un mail diciendo que hay un error y que hay que corregir algo. Yo le voy a dar skip porque ya lo hice al panel. Y acá fíjense que tengo la orden que sí había hecho con este panel real. Tenemos acá cuánto tiempo le llevó. Acá tengo el archivo del panel original que les mostré. Y fíjense que tenemos prácticamente lo mismo que les había mostrado cómo configuraba ahí. Bueno gente, y hasta acá el video de hoy. Creo que expliqué más o menos todo lo que tiene que ver con panelizar placas. Un montón de cosas dependen del fabricante que elijan, otras dependen del gusto personal de cada uno y otras dependerán de la tradición que tengan en la empresa que están trabajando, si es que la tienen. Así que bueno, ya saben, dudas, comentarios, sugerencias, las pueden dejar en la caja de abajo de los comentarios justamente. De vuelta, muchas gracias a PCBWay por ser el sponsor del video y por enviar todas estas placas que nos sirven para crear contenido. Así que bueno, espero que te haya gustado, que te haya servido. Soy Juan y hasta la próxima. Chau chau.